Más de 4.200 coches de lujo destruidos, 20 hundimientos y desapariciones de barcos con cargas valiosas. Desde el buque que se hundió con más de 4.000 coches de lujo hasta un barco que se hundió después de haber saqueado la riqueza de Malaca en 1511. Estos son los 20 hundimientos y desapariciones de barcos con cargas valiosas. Número 20. Felicity. En el año 2022, un buque carguero se incendió en medio del Atlántico con una valiosa carga con más de 4.000 unidades de vehículos que en su mayoría eran pertenecientes al grupo Volkswagen. Sin embargo, la marca Porsche fue la más afectada con una carga de 1.000 autos de lujo dentro del buque. Se trata del Felicity, el barco que transportaba miles de autos de lujo y que hoy en día se ha convertido en una tumba submarina. El fuego que se inició en una de sus bodegas lo consumió por completo y lo hizo fundirse en las profundidades del océano. Entre los vehículos perdidos hay decenas de Lamborghini, casi 200 Bentley y más de 1.000 Porsche, que ya tenían su dueño y que habían sufrido retrasos por la falta de chips. Ahora, esos clientes tendrán que esperar aún más o resignarse a no tener su auto soñado. Algunos modelos, incluso como el Lamborghini Aventador, tendrán que volver a fabricarse, pues su producción ya había terminado. Número 19. El tesoro de Uluburun. ¿Te imaginas encontrar un tesoro de la Edad de Bronce en el fondo del mar? Pues eso fue lo que le pasó al arqueólogo submarino Cemal Pulak, que en 1983 se lanzó a explorar el cabo de Uluburun en Turquía y se topó con un barco hundido lleno de objetos increíbles. Resulta que el barco era del siglo XIV a.C. y llevaba una carga impresionante: lingotes de cobre, bronce y vidrio, tinajas con productos exóticos, colmillos de elefante, huevos de avestruz y hasta incienso y madera negra africana, así como miles de valvas de murex, el molusco del que se extraía la preciada púrpura. Un verdadero tesoro, pero no fue fácil rescatarlo. Hicieron falta 11 años y más de 22.000 inmersiones de buzos turcos y estadounidenses para sacar todo lo que había en el pecio. El barco se llamó Uluburun, como el lugar donde lo encontraron, y es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Número 18. Las Mercedes. La fragata Nuestra Señora de las Mercedes es un barco español que navegaba por el Océano Atlántico en el año 1804 cargado de plata, oro y otras riquezas. Su capitán era José Manuel Goicoa y Labar, y su misión era traer casi 1.000.000 de pesos de plata y otros objetos valiosos desde las colonias americanas. Entre ellos había monedas antiguas, telas de vicuña y canela. Pero su viaje se vio interrumpido por el ataque de los ingleses que querían robarle su preciado cargamento. Sin embargo, los españoles se negaron y se desató un combate que duró media hora. La Mercedes explotó por una bala de cañón que impactó en su Santa Bárbara, y el barco se hundió con todo su tesoro. 200 años después, una empresa estadounidense llamada Odyssey localizó los restos del naufragio y se llevó las monedas sin permiso. España reclamó su propiedad y comenzó una larga batalla legal que terminó con la devolución del tesoro en 2012. Ahora puedes ver algunas de esas monedas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Número 17. El naufragio de Eco. En la década de 1970, un grupo de buzos deportivos locales descubrió algunos restos de maderas bastante inconexos al sureste de Suecia, específicamente en la isla Stora Eco, en aguas protegidas del archipiélago de Ronneby. Se trata de un antiguo naufragio de 1482-1483 que había desaparecido sin dejar rastro a su paso, que fue bautizado como Stora Eco o naufragio de Eco. Durante los trabajos sacaron a la luz nuevos materiales como monedas de plata, paneles de pared decorados en abedul, pero además algo importante había sido obviado: unos contenedores en los que se habían guardado elementos vegetales que se hallaban en bastante buen estado de conservación, concretamente unas 3.000 muestras. A la hora de analizar estas muestras en el laboratorio, los arqueólogos vieron que entre ellas había incluso especias tan apreciadas en aquella época como nuez moscada, clavo, mostaza y eneldo. Asimismo, los investigadores también descubrieron entre los restos del navío diversos tipos de frutas como moras secas, frambuesas y uvas, así como semillas de lino y almendras. Otro hallazgo de interés son restos de belenio, una planta que en la época se usó con fines medicinales. Número 16.
el Polar Mess. ¿Sabías que un barco chileno se hundió con una fortuna en oro y plata? Se trata del Polar Mess, que llevaba 474 lingotes de una aleación de estos metales, propiedad de una minera argentina. El naufragio ocurrió el 16 de enero de 2009 frente a las costas de Argentina, pero se mantuvo en secreto durante un mes. Qué raro, ¿no? La empresa aseguradora Lloyd's de Londres se encargó de rescatar los lingotes del fondo del mar con la ayuda de buceadores chilenos y argentinos. La operación duró desde el 18 de junio hasta el 3 de agosto. Los lingotes valían 18 millones de dólares cuando se hundieron, pero ahora valen 20 millones por el aumento de precio de los metales. ¡Una locura! Número 15. El tesoro de la flora de Córdoba. El 1 de noviembre de 1605, una flota de 8 galeones españoles, comandados por Luis Fernández de Córdoba, navegaba por las pacíficas aguas del Atlántico. Era la llamada Flota de Tierra Firme, denominada así porque recogía el cargamento de oro, plata y piedras preciosas provenientes de las colonias del sur del continente. La flota se dirigía hacia La Habana cuando, a los 5 días de travesía, un huracán que pasaba por la misma ruta azotó los galeones con toda su fuerza. La inclemencia de la tempestad desvió el curso de los navíos y 4 de ellos terminaron estrellándose contra un callo. La noticia, por supuesto, golpeó a la corona. Aunque lamentaba la pérdida de sus hombres, el motivo principal de su preocupación tenía que ver con que un cargamento de esas magnitudes desapareciera en las profundidades del mar. Muchos años después, Daniel de Narváez, un aventurero, realizaba trabajos de exploración en los cayos de Serranilla, en el archipiélago de San Andrés, cuando se topó por casualidad con los restos de los galeones perdidos que contenía 80 toneladas de oro, 70 kilos de esmeraldas y 500 toneladas de plata, además de las joyas. Número 14. El galeón de San José. Cerca de 1000 naufragios se ocultan en las aguas colombianas. Entre esos se encuentra uno de los naufragios más valiosos de la historia. Se trata del naufragio de San José, el galeón español de mayor valor hundido en 1708 en el Mar Caribe, valuado en más de $5.000 millones, y que fue encontrado el 27 de noviembre de 2015. Ese mítico barco español había sido hundido por corsarios británicos frente a las costas de Cartagena de Indias en 1708 mientras transportaba oro, plata, esmeraldas y otras riquezas desde las colonias españolas en Sudamérica para entregarlas al rey Felipe V. Al momento de su descubrimiento, fueron presentadas imágenes inéditas del naufragio obtenidas a más de 1000 metros de profundidad por un equipo de grabación de última tecnología, donde se ven partes del galeón y algunos de los objetos que llevaba, desde vajilla china casi intacta, vasijas y maletas, hasta lingotes y monedas de oro, además de cañones de bronce fabricados en Sevilla en el año 1655. Número 13. El naufragio del navío español Nuestra Señora del Juncal. El 1 de noviembre de 1631, el galeón español Nuestra Señora del Juncal terminó naufragando en el Golfo de México tras luchar durante 16 días por su propia supervivencia contra fuertes vientos y tormentas. Finalmente, se hundió en el mar territorial cubano. Durante las centurias de esa navegación entre Europa y las Indias, los ingenios y máquinas para recobrar los objetos sumergidos más valiosos, principalmente metales preciosos y artillería, fueron perfeccionándose. Sin embargo, con los recursos técnicos de la época, solo era viable el buceo a escasa profundidad, así que no pudieron rescatar ni siquiera la mitad de la valiosa carga. Se estima que la carga se componía de maderas preciosas, sedas, cerámicas orientales y especias, y también oro, plata y esmeraldas. Número 12. North Carolina. El 24 de julio de 1840, el North Carolina zarpaba en dirección a Carolina del Sur, pero nunca llegó a destino. En medio de la noche, la embarcación recibió un impacto de otra nave, provocando que en poco menos de 10 minutos se terminara hundiendo en el fondo del mar. El North Carolina parecía un simple barco de pasajeros, pero en realidad también era un correo del gobierno norteamericano con una importante carga económica a bordo. Se trata de un botín de más de 16 millones
millones de dólares que por 2 siglos ha reposado a menos de 30 kilómetros de la costa de Carolina del Sur en Estados Unidos. ¿Puedes creerlo? No fue hasta finales de la década de los 90 cuando la compañía Marex trató de recuperar el tesoro. Tras varios días de duro trabajo, solo consiguieron hacerse con una pequeña parte del tesoro valorada aproximadamente en unos $750,000. La mayor parte se trataba de monedas de oro muy poco comunes, pero en gran estado de conservación que pudieron extraerse de las capas más superficiales. Número 11. Bom Jesus. Los arqueólogos han resuelto el misterio del galeón portugués Bom Jesus, que desapareció misteriosamente en 1533 cargado de oro y otros metales valiosos. Resulta que el misterioso barco se hundió en Namibia y durante casi 5 siglos su secreto permaneció oculto hasta que las excavaciones de unos mineros en 2008 dieron casualmente con los restos antiguos de una embarcación, y esto abrió las puertas a un descubrimiento sensacional. El arqueólogo Dieter Noll comenzó la investigación de los materiales sin sospechar siquiera que podría tratarse de la mencionada embarcación. Tras 8 años de estudio y el descubrimiento de nuevos y muy valiosos restos, ha podido confirmar el sensacional hallazgo. Los primeros restos se encontraron en una laguna artificial que había sido disecada para acometer unas obras. No es raro que en esa zona cercana a la llamada Costa de los Esqueletos se encuentren restos de naufragios, pero nunca había aparecido uno de tanto valor histórico y económico. Número 10. Nuestra Señora de Atocha. El Nuestra Señora de Atocha zarpó de La Habana rumbo a España el 4 de septiembre de 1622 con una carga que incluía 180,000 monedas, 24 toneladas de lingotes acuñados de plata boliviana, 125 lingotes de oro y 30 kilos de esmeraldas. Pero un día después acabó hundido por un fuerte ciclón frente a las costas de los Cayos de Florida. Parte del cargamento fue encontrado por el buscador de tesoros Fisher tras un esfuerzo de décadas para recuperar su carga de monedas y joyas. Las vasijas e instrumentos eran una cosa, pero cuando el equipo de Fisher encontró metal precioso, los problemas comenzaron, pues el gobierno federal reclamó su propiedad. Los ecologistas acusaron a Fisher de destruir el lugar del naufragio y este fue el comienzo de una pesadilla legal sin fin. Número 9. USS Indianapolis. Hace más de 75 años desde el hundimiento del crucero pesado de la Marina estadounidense USS Indianapolis, un crucero pesado que tuvo la importante misión de entregar las bombas que luego serían lanzadas en la ciudad de Hiroshima. El USS Indianapolis, en su intento para regresar a entregar las bombas atómicas, fue alcanzado por un torpedo lanzado por un submarino japonés. La explosión produjo el hundimiento de la embarcación en apenas 12 minutos. Los 900 tripulantes cayeron al mar y estuvieron varados encima del agua sobre los restos del navío durante una semana. Tras décadas de búsquedas infructuosas, se descubrieron los restos del crucero pesado USS Indianapolis a más de 5.500 metros de profundidad en el lecho del mar de Filipinas el 19 de agosto de 2017. Número 8. Merchant Royal. El HMS Royal Merchant es un barco galeón de 700 toneladas que fue construido en Londres en 1627. John, quien acostumbraba a comerciar en las colonias españolas, resultó ser el hombre encargado de comandar esta importante nave. A finales de 1641, el barco Royal Merchant zarpó de Cádiz rumbo a Londres cargado de oro, plata y otros objetos de valor. Desafortunadamente, en un momento del recorrido marítimo, el mercader real empezó a tener fallas en el casco y terminó hundiéndose a unas 30 millas de la costa de Land. Aunque solía ser conocido como el barco del oro británico, el cargamento del Merchant Royal tenía mucho más que oro. Dentro de los objetos de gran valor se encontraban lingotes, monedas españolas y barras de plata. Los historiadores han calculado que el valor del tesoro oscilaba entre los 20,000 y los 250 millones de libras. Número 7. El naufragio de Valaquia. Este es el buque que han considerado como uno de los descubrimientos más fascinantes para la ciencia. Se trata del naufragio de Valaquia, un buque de carga que se hundió en 1895 frente a la costa escocesa tras una colisión con otro en medio de una densa niebla. La Valaquia estaba llena de varios tipos de carga, incluyendo grandes contenedores de un producto químico llamado cloruro de estaño.
Pero el barco también tenía miles de botellas de bebidas alcohólicas a bordo. Muchas de ellas se han conservado durante más de un siglo en las aguas frías donde el barco yacía en el fondo marino limoso. Este buque fue encontrado en la década de 1980 por el buzo Steve Hickman y desde entonces ha recuperado docenas de botellas que contenían whisky, ginebra y cerveza. Pero en su reciente visita descubrieron que esas cervezas contenían un tipo inusual de levadura y el equipo de investigadores ahora está evaluando si esta cepa perdida hace mucho tiempo podría tener aplicaciones en la elaboración de la cerveza moderna o incluso podría mejorar las cervezas de hoy en día. Número 6. Galeón de Nuestra Señora de la Concepción. El galeón de Nuestra Señora de la Concepción, perteneciente a la flota de Nueva España, partió del puerto de Veracruz en el Golfo de México con rumbo a España acompañado por una caravana de 30 naves en 1641, pero nunca llegó a destino. El buque se fue a pique en aguas del Caribe con un cargamento valorado en 100 millones de euros. ¿Puedes creerlo? En su carga se estimaron 25 toneladas de oro y plata acuñadas en miles de monedas de Felipe IV correspondientes a la producción de los 2 años anteriores de las minas de México y de Potosí en Bolivia. Aún la compañía estadounidense Marine Explorations Incorporated está buscando los restos de Nuestra Señora de la Concepción en el país caribeño. Su principal objetivo es hacerse con las piezas de porcelana china de la dinastía Ming que el barco traía desde La Habana a España y que se quedaron atrapadas en el fondo del mar. Número 5. Nuestra Señora del Pilar. El 2 de junio de 1690, poco antes del mediodía, uno de los marineros del galeón Nuestra Señora del Pilar divisó tierra a estribor. La tripulación respiró aliviada. Sin reservas de agua potable, apenas comida y sin fuerzas para seguir, la isla de Guam se había convertido en su salvación. El barco puso rumbo a la costa, pero cuando se estaba acercando al lado sur de la isla, las corrientes lo arrastraron hasta lo que hoy se conoce como el arrecife de Cocos, donde naufragó. La tripulación pudo ser rescatada por otro buque español, pero Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y Santiago se hundió con todo su cargamento en las profundas aguas del Pacífico. Más de 300 años después, cerca de 800 hombres de negocios y varias empresas se han unido con el objetivo de rescatar un tesoro que los promotores del proyecto aseguran que hoy podría valer cerca de 100 mil millones de dólares. ¿Puedes creerlo? ¿Habías escuchado que las más grandes riquezas del mundo se encuentran en las profundidades del mar? Bueno, esto es una prueba de ello. Número 4. Nuestra Señora de las Maravillas. El Nuestra Señora de las Maravillas se hundió en 1656, después de chocar con otra nave de su flota y estrellarse contra un arrecife de coral frente a las Bahamas. El barco español transportaba un botín de tesoros, parte del cual estaba reservado como impuesto real para el rey Felipe IV desde Cuba hasta Sevilla, en España. El barco de 891 toneladas contenía más carga de lo habitual, ya que también tenía la tarea de transportar el tesoro recuperado de otro que se había hundido 2 años antes. Años después, un grupo de exploradores descubrieron el tesoro de aquel galeón español hundido de hace 350 años de antigüedad, que incluía monedas, piedras preciosas y joyas de valor incalculable que alguna vez pertenecieron a caballeros marineros. Entre los descubrimientos se encontraba una cadena de filigrana de oro de 1.76 metros de largo y varios colgantes enjollados que alguna vez pertenecieron a los caballeros de la Orden de Santiago, una orden religiosa y militar de siglos de antigüedad. Número 3. La Flor del Mar. En 1502, durante el apogeo de la Edad de Oro de la exploración portuguesa, se presentó en el puerto de Lisboa uno de los grandes logros del imperio. Una nueva y enorme nave que era la más hermosa que hayan construido nunca en la nación marinera. En 1511, Albuquerque, el capitán de aquella preciosa nave, fijó su mirada en Malaca, en la península de Malasia. Además de capturar la ciudad como la última joya de la corona del imperio portugués, Albuquerque también saqueó la ciudad de sus más grandes tesoros: diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros valorados en más de 30 millones de coronas, que hoy valdrían miles de millones de dólares. 2 días después de zarpar, el barco fue alcanzado por una mortal tormenta. Sobrevivió al diluvio durante unas horas hasta que finalmente se hundió después de golpear un arrecife frente a la costa de Sumatra, con todo el tesoro que transportaba dentro. ¿Has
hasta la fecha no se sabe nada de aquella exclusiva nave. Número 2. El tesoro de Fort Pierce. En el año 2015, una familia estadounidense de Florida que se dedicaba a la búsqueda de peces bajo el mar encontró un tesoro valorado en $1 millón entre los restos de un buque español naufragado en el año 1715 en aguas del Atlántico. El botín, encontrado en Fort Pierce a unos 210 kilómetros del norte de Miami, consta de 52 monedas de oro de varias denominaciones. Una de ellas es una moneda real entallada con el rostro del rey Felipe de España y datada con la fecha de 1715. Un ejemplar de gran valor por ser una moneda casi desconocida y de la que existen muy pocas unidades en la actualidad. Número 1. MV Tricolor. En el año 2002, el barco de bandera noruega MV Tricolor, que transportaba 2.800 autos nuevos de las marcas Volvo, Saab y BMW a bordo, chocó con una nave de carga y se hundió a 36 kilómetros de Dunkerque, Francia. El Tricolor, un buque con una capacidad de carga de 50.000 toneladas, construido en 1987 y de 190 metros de longitud, transportaba exactamente 2.862 vehículos y 770 contenedores embarcados en Bélgica con destino a Southampton, sur de Inglaterra. La embarcación, que transportaba autos nuevos de lujo, tuvo complicaciones que terminó hundiéndolo. Sin embargo, antes de que el barco terminara hundiéndose por completo, sus comandantes y tripulantes fueron rescatados y llevados a Dunkerque. Pero lamentablemente su cargamento sí terminó hundiéndose. Increíble, ¿verdad? Ahora cuéntame, ¿te ha gustado este video? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Esto es Súper Demente. Hasta la próxima. ¡Chao!